La sabana de Tanzania se marchita bajo una brutal sequía. Los ríos se han reducido a tierra agrietada. Alas y jirafas desesperados en busca de agua. Los leones, liderados por la manada de One Eye, acechan en las sombras. La vivencia depende de un solo paso en falso. La sequía pone a prueba su... donde se despliega la ferocidad de la naturaleza. One Eye tiene 12 años y es la mejor cazadora de la manada. Su valentía los mantiene con vida. Su ojo marcado por cicatrices es testimonio de años de batallas ganadas. La manada está formada por machos, hembras y cachorros. Una gran familia que alimentar. Cada día necesitan carne para sobrevivir. One Eye lidera las cacerías con una habilidad sin igual. Sin ella, la manada moriría de hambre. Los cachorros, que ahora tienen 4 meses. No pueden depender solo de la leche. Necesitan carne para crecer fuertes. El vínculo de la manada es su base. Se acicalan unos a otros. Comparten el dolor y permanecen unidos. One Eye lleva el peso de su supervivencia. Y su fuerza inspira respeto. La sequía dificulta su papel. Ya que escasean los alimentos y el agua. Las duras condiciones de la sabana los ponen a prueba a diario. Sin embargo, la unidad de la manada brilla con luz propia. Las hembras se apoyan mutuamente, consolando a las heridas. Los machos protegen al grupo. Las crías, juguetonas pero vulnerables. Dependen del liderazgo de One Eye. Su determinación nunca flaquea. Ni siquiera cuando el hambre acecha. La confianza de la manada en ella es absoluta. Se mueven como uno solo. Cada miembro es vital para el conjunto.
La cercanía de esta familia aporta calidez, un marcado contraste con el entorno brutal. La determinación de One Eye y la lealtad de la manada inspiran admiración. Afrontan juntos la sequía, compartiendo cada desafío. La supervivencia de las crías depende de su éxito. Cada caza es una prueba, pero la fuerza de One Eye los mantiene firmes. El vínculo de la manada, construido sobre el cuidado y la unidad, los mantiene con vida. Su resistencia ante las dificultades inspira respeto y ofrece esperanza. Durante 3 meses, la sabana se ha marchitado bajo una sequía implacable. El río Ruaa es la única esperanza, pero es una trampa mortal. ¿Cuánto tiempo podrán aguantar estos animales antes de que vuelvan las lluvias? Tres meses de sequía implacable han abrazado la sabana de Tanzania. Convirtiendo los ríos en tierra agrietada y la hierba en paja quebradiza. El río Ruaa, el último salvavidas, atrae a animales desesperados desde kilómetros de distancia. Las jirafas, que antes prosperaban gracias al rocío de las acacias. Ahora se arriesgan en las orillas del río. Con sus largos cuerpos expuestos a los leones que acechan. Los búfalos caminan penosamente 10 millas al día, con sus fuerzas mermadas por el implacable calor del sol. Los impalas se agrupan en claros abiertos, cambiando la seguridad por un sorbo de agua. La orilla del río es un campo de batalla, donde depredadores y presas se enfrentan en una tensa danza por la supervivencia. Cada paso en falso invita a la muerte. Mientras la manada de One Eye observa a la espera de una oportunidad. El frágil equilibrio de la sabana se tambalea. Con la extinción acechando a los que son demasiado débiles para adaptarse,
1000 búfalos deambulan por la sabana, cada uno con un peso aproximado de 900 kilos. Lo que suma un total de 1000 toneladas de carne. La sed los empuja hacia el río. One Eye, un león. Se fija en un ternero joven, débil y vulnerable. La manada. Cazadores experimentados en este río desde hace décadas. Conoce los hábitos de los búfalos y se acerca, anticipando una captura. La emoción crece a medida que los leones se posicionan, esperando que una caza exitosa ponga fin a su hambre. Sin embargo, los búfalos se han adaptado con el tiempo y ya no son presas fáciles. Los toros jóvenes forman una barrera protectora alrededor de la manada. Con sus afilados cuernos que suponen una amenaza letal, el ternero permanece a salvo en el centro de la manada, rodeado por los enormes adultos. One Eye duda, intuyendo el peligro. De repente, los toros cargan, con sus pezuñas golpeando el suelo. El ataque de la manada fracasa, ya que los búfalos se mantienen firmes y se niegan a dispersarse. Las leonas se retiran con heridas leves. Con el cuerpo dolorido por el choque, cojean de vuelta a la sombra. Agotadas y aún hambrientas. La caza fallida cambia el estado de ánimo de la esperanza a la decepción. Ya que la supervivencia de la manada se vuelve incierta. El hambre se intensifica y One Eye debe ahora buscar nuevas presas para alimentar al grupo. La fuerza del búfalo pone de relieve su resistencia. Pero la derrota de los leones subraya la dura realidad de la vida en la sabana. Donde cada caza es una apuesta y el fracaso los acerca más al hambre. En una sabana devastada por la sequía, la manada de One Eye se enfrenta a un desafío abrumador. Una jirafa, imponente y letal. Con el hambre apretando su garra, ¿podrá su astucia superar la fuerza del gigante las jirafas?
empujadas por la sequía, descienden al río Ruaha. Un viaje raro y peligroso. Sus largos cuellos escudriñan el horizonte, pero los densos matorrales de acacias oscurecen el suelo. One Eye, aprovechando el momento, da la señal a su manada para que avance. Las leonas se abren paso entre la maleza, utilizando el viento para enmascarar su olor. Una jirafa macho, que pesa 4.000 libras, bebe con cautela, sin darse cuenta de que la trampa se está cerrando. Cada patada de sus enormes patas podría aplastar a un león, pero la estrategia de One Eye es precisa. Apunta a su punto ciego. Las crías de la manada, débiles por el hambre, observan desde lejos, con su supervivencia dependiendo de esta caza. La tensión aumenta a medida que One Eye se acerca poco a poco, con su único ojo fijo en el objetivo. Las jirafas sienten inquietud, pero no pueden identificar el peligro. La sabana contiene la respiración, esperando el ataque. En la vasta sabana, los animales salvajes se mueven en un mundo hostil. Donde la supervivencia es lo único que importa. One Eye, la leona experimentada, lidera su manada con precisión. Aprovecha el terreno a su favor, guiando al grupo a lo largo de las riberas erosionadas del río para ocultar su acercamiento. La manada se dispersa y cada miembro toma una posición calculada. Los cachorros los siguen, ansiosos pero inexpertos. Aprendiendo a cazar bajo la atenta mirada de One Eye. Su objetivo es una jirafa, una presa formidable. Las jirafas son muy altas, lo que les permite tener una amplia visión del paisaje. Sus poderosas patadas pueden incapacitar a un león de un solo golpe. Para que la manada tenga éxito, cada movimiento debe ser impecable. La falta de experiencia de los cachorros se hace evidente cuando luchan por permanecer en silencio. Sus pequeños gruñidos, aunque débiles, resuenan en el aire tranquilo. Las orejas de la jirafa se mueven y ésta sale corriendo, con sus largas patas llevándola a un lugar seguro.
La emboscada cuidadosamente planeada por la manada se viene abajo. Agotados, los leones se desploman en el suelo, jadeando pesadamente. Ha pasado una semana desde su última comida y el hambre los atormenta. Los cachorros, aún en crecimiento, son los que más sufren la tensión. Los ojos de One Eye brillan con determinación, pero el peso del fracaso la oprime. El error de los cachorros le ha costado caro a la manada, poniendo de manifiesto su inexperiencia y la empinada curva de aprendizaje a la que se enfrentan. La caza comenzó con esperanza. La manada rebosante de confianza. La escena es una oleada de emoción, cautivada por el poder bruto y el trabajo en equipo de los animales salvajes. Los torpes esfuerzos de los cachorros eran entrañables. Una señal de su potencial. Sin embargo, cuando la jirafa escapó, la esperanza dio paso a una decepción aplastante. El error de los cachorros no solo les costó la comida, sino que también hirió el espíritu de la manada. Su viaje para dominar la caza está lejos de terminar, y cada fracaso moldea su futuro. El hambre es una maestra brutal. Pero forja la resiliencia. One Eye se levanta y otea el horizonte. Sabe que los cachorros no están preparados, pero sus errores son parte del proceso. Con el tiempo, aprenderán y la manada volverá a prosperar. Por ahora, deben aguantar, impulsados por la promesa de la caza del mañana. El sol abraza la sabana, elevando las temperaturas hasta los 120 grados. Los animales salvajes de todo el paisaje luchan por sobrevivir. Las moscas pululan sin descanso, atormentando a la manada de leones. La deshidratación se cierne como una amenaza constante, incluso para los miembros más fuertes. Los elefantes avanzan con dificultad hacia la escasa cobertura arbórea, buscando alivio en la sombra con sus enormes cuerpos.
los hipopótamos, que suelen encontrarse en el agua. Se apiñan bajo las ramas que cuelgan cerca de los lechos secos de los ríos. Todo el ecosistema de la sabana sufre bajo el calor brutal. Todas las criaturas se enfrentan a las mismas dificultades ambientales. Desde el antílope más pequeño hasta los herbívoros más grandes. La sabana parece un horno, donde el golpe de calor puede atacar rápidamente, incluso a los leones adaptados a este clima. El vínculo de la manada los mantiene unidos. Se mantienen cerca, consolando a un miembro herido con suaves empujones. Cada león comparte el dolor colectivo del grupo. Y su supervivencia depende del apoyo mutuo. One Eye, la líder, permanece alerta. Con los ojos atentos al peligro o a cualquier oportunidad. La sequía hace que cada movimiento sea agotador, agotando sus reservas de energía. La comida es escasa y el agua aún más difícil de encontrar. La fuerza de la manada reside en su paciencia y trabajo en equipo. Ya que soportan juntos las condiciones opresivas. La tensión física y mental que pesa sobre la manada Los elefantes y los hipopótamos, normalmente resistentes, se refugian en la sombra, lo que pone de relieve la lucha común en toda la sabana. El agotamiento impregna a todos los animales salvajes, pero la unidad de la manada ofrece un rayo de esperanza. Su apoyo mutuo, que se refleja en la forma en que se protegen y cuidan unos a otros. Levanta el ánimo de quienes los observan, a pesar de las duras condiciones. La resistencia y la camaradería de los leones. Brillan con luz propia. Lo que fomenta la creencia de que pueden sobrevivir a la sequía,
La supervivencia exige resistencia. Y el vínculo inquebrantable de la manada alimenta su determinación de seguir adelante, esperando el regreso de las lluvias. La manada de One Eye logra una victoria efímera sobre un hipopótamo, pero los carroñeros acechan listos para robarle su presa, con la escasez de comida y las hienas acercándose. ¿Encontrará la manada una solución duradera? El hambre carcome a la manada de One Eye tras 10 días con poca comida. En las aguas poco profundas y cada vez más reducidas de Ruaha, un hipopótamo solitario, expulsado por machos rivales, se revuelca perezosamente. En tierra, su corpulencia lo ralentiza, lo que lo convierte en un objetivo poco común. One Eye reúne a su manada para una carga desesperada. Las leonas se abalanzan, esquivando las mandíbulas del hipopótamo. Con ataques coordinados, lo derriban y su enorme cadáver promete alivio. Pero la carne, cubierta de grasa rancia, es dura y apenas sustenta el orgullo. Mientras comen, las hienas emergen de la penumbra y sus carcajadas resuenan en el aire. Una docena rodea la presa, poniendo a prueba la determinación de la manada. One Eye ruge y los machos se unen a ella, haciendo retroceder a los carroñeros, pero no por mucho tiempo. Esta comida les da tiempo, pero no es suficiente. One Eye mira hacia las colinas lejanas, donde deambulan las jirafas. Sabiendo que la manada debe arriesgarlo todo para sobrevivir. La manada de One Eye se enfrentaba a una situación desesperada a lo largo del río Ruaha. Las presas, antes abundantes, habían desaparecido, dejando las orillas del río vacías. Las manadas rivales se habían apoderado de los terrenos de caza cercanos, lo que obligó a One Eye a tomar una difícil decisión. Los cachorros, débiles y delgados por el hambre, no podrían sobrevivir a otra caza fallida. Quedarse en el río significaba morir de hambre. Pero marcharse suponía arriesgarse a perder su territorio frente a sus rivales, lo que sería catastrófico.
One-Eye, una leona experimentada con un ojo marcado por una cicatriz. Se situó en un saliente rocoso y miró hacia las lejanas colinas, donde se sabía que pastaban las jirafas. Esas colinas ofrecían una pequeña posibilidad de supervivencia, pero el viaje sería peligroso. Sin otra opción, One-Eye alejó a su manada de Ruaha. El grupo, formado por adultos y cachorros, comenzó la larga travesía por la sabana. Los cachorros luchaban por avanzar, con sus pequeños cuerpos agotados y las patas doloridas. Por el terreno accidentado, los adultos, también debilitados por el hambre. Avanzaban con determinación. La sabana se extendía sin fin, con hierba seca y acacias dispersas que ofrecían poca sombra o refugio. La manada viajó durante horas, recorriendo kilómetros de terreno accidentado. Se enfrentaron a amenazas como las hienas que los seguían. Esperando su debilidad y el riesgo constante de deshidratación bajo el sol abrasador. Las colinas se acercaban, pero el viaje puso a prueba la fuerza y la unidad de la manada. One-Eye se mantuvo concentrada en el destino. Sabiendo que las jirafas que había allí podrían proporcionarles suficiente comida para salvar a su manada. Sin embargo, la incertidumbre de lo que les esperaba, ya fuera la salvación o el fracaso, se cernía sobre cada paso que daban. La manada de leones, un grupo de animales para emprender un viaje de kilómetros hacia el territorio de las jirafas. El terreno desconocido no ofrece puntos de referencia que les guíen. Las jirafas corren el riesgo de perder su dominio en la cima de la colina si los leones permanecen allí demasiado tiempo. Lo que las obligaría a competir por unos recursos cada vez más escasos en un entorno ya de por sí hostil. Amplificando su ansiedad a medida que se adentran en tierras desconocidas y posibles enemigos.
One Eye lidera con determinación inquebrantable, llevando consigo la esperanza de toda la manada. Su único y penetrante ojo nunca se desvía del camino que tiene por delante. Incluso cuando la duda se apodera de las mentes de los demás, ella sabe que las jirafas son su única oportunidad para alimentarse y recuperar fuerzas. Su determinación inspira a la manada a seguir adelante, a pesar del agotamiento y el miedo. Sin embargo, también sienten una inquietud creciente por el futuro de la manada. El riesgo de perder su territorio es cada vez ajenas al peligro que se cierne sobre ellas. Sigilosamente. Kibo, el gran macho de la manada, se coloca en la retaguardia para bloquear cualquier intento de fuga. Los cachorros, demasiado débiles para participar, observan desde una cresta, con la mirada fija en la escena. Las leonas se dispersan, guiando al macho jirafa hacia un estrecho barranco. La jirafa percibe la amenaza, pero reacciona demasiado tarde. One Eye se agacha, con los músculos tensos, mientras Nia imita su postura. La supervivencia de la manada depende de esta caza. El fracaso dejará a los cachorros hambrientos, mientras que el éxito podría garantizar su supervivencia. La sabana se queda en silencio, lo que aumenta la tensión. One Eye se prepara para saltar, con la manada trabajando en equipo detrás de ella. Las leonas mantienen sus posiciones, acercándose poco a poco. Las largas patas de la jirafa tropiezan en el barranco, lo que da ventaja a la manada. One Eye mantiene la concentración mientras calcula el momento del ataque, consciente de que la vida de los cachorros depende del resultado. La unidad de la manada impulsa su esfuerzo, y cada miembro desempeña un papel fundamental en la caza. La manada de leones ataca con precisión. Su fuerza derriba a la jirafa, un enorme objetivo de 2 toneladas. El hambre de la manada se sacia por ahora. Esta rara victoria en el documental sobre animales salvajes muestra el poder bruto de la naturaleza.
Los cachorros se alimentan primero, desgarrando las suaves mejillas de la jirafa, fáciles de masticar para sus pequeñas mandíbulas. La jirafa hembra se queda a distancia, observando a su compañera caída, incapaz de actuar. La sabana funciona con un equilibrio brutal, da vida y la quita. Esta única victoria sustenta a la manada, pero tiene un coste para otros. La manada defiende ferozmente su presa. Los carroñeros, entre ellos buitres y hienas, se reúnen cerca, atraídos por el olor de la sangre. Esperan pacientemente su turno, sabiendo que los leones dejarán restos. Estos carroñeros desempeñan un papel fundamental, limpiando el ecosistema y manteniendo su equilibrio. Una manada de búfalos se detiene y olfatea el aire. Al no percibir ninguna amenaza, siguen su camino, levantando polvo con sus pezuñas por toda la llanura. El éxito de la manada trae alivio y emoción. Ya que su supervivencia está asegurada durante varios días. Las crías, ahora saciadas, juegan juntas, ajenas a lo que está en juego. Sin embargo, la imagen de la jirafa hembra que se queda rezagada despierta tristeza. Su silencioso dolor pone de relieve el duro ciclo de la sabana, donde la vida prospera a través de la pérdida. Cada caza repercute en el ecosistema, alimentando a unos mientras otros lloran su pérdida. El equilibrio de la sabana es implacable, pero perdura. La manada descansa. Saciada, mientras los carroñeros se acercan. Listos para reclamar su parte. La vida continúa. Moldeada por este implacable toma y daca. El grupo avanza con paso firme, sus patas crujiendo sobre la hierba seca. Los cachorros,
ahora más fuertes tras el reciente festín. Siguen el ritmo de los adultos. La manada permanece unida, sin pérdidas en la caza con la líder. Llega a la orilla del río y otea la zona en busca de señales de intrusos. Sus ojos recorren el agua y los arbustos circundantes. No hay olores rivales en el aire. Su reinado sobre este territorio se mantiene por ahora, pero la amenaza de otras manadas sigue presente. La manada se instala junto al río, un recurso vital en la sabana. Los cachorros beben, inclinando sus pequeños cuerpos hacia el agua. Los adultos descansan, con su pelaje marrón claro mimetizándose con el paisaje árido. Este regreso trae consigo un sentimiento de orgullo y alivio. La fuerza y la unidad del grupo son evidentes, testimonio del liderazgo de One Eye. Sin embargo, la tensión persiste. La posibilidad de disputas territoriales se cierne sobre ellos, ya que las manadas rivales podrían atacar en cualquier momento. El río es más que un recurso, es el sustento de la manada. Perderlo significaría morir de hambre o ser desplazados. Por ahora, la manada está a salvo. Su vínculo es fuerte. El río Ruaha fluye suavemente, un salvavidas para leones. Búfalos y jirafas en una sabana marcada por la sequía. La manada de One Eye ha soportado el hambre, los rivales y las pérdidas, pero su vínculo sigue intacto. Su fuerza los protegió y su determinación los llevó adelante. Los cachorros, ahora más fuertes, retozan en el polvo, y sus juguetones gruñidos son una promesa de futuro. Bajo una puesta de sol carmesí, One Eye se yergue en la orilla del río. Con su único ojo brillando con desafío, el ciclo de la sabana, brutal pero perdurable. Continúa. Pueden llegar las lluvias o prolongarse la sequía, pero la manada está preparada. Su historia, una historia de unidad y esperanza, resuena en toda la naturaleza. Suscríbete a nuestro canal para conocer más historias sobre la resiliencia de la naturaleza